lo repito, vivir libres del afán y la ansiedad solo es posible si identificamos su origen y hacemos de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Todos sabemos el peligro de vivir sometidos al afán y la ansiedad. Nosotros tenemos suficientes evidencias de cómo el afán y la ansiedad nos afectan. Yo quiero mostrar el afán y la ansiedad como un árbol que nosotros sembramos. Es un árbol que sembramos pequeño, bien pequeño, porque el afán y la ansiedad no comienzan de manera introspectiva, sino que comienzan lentamente, despacio. Es como un árbol pequeño que sembramos, el cual crece y da muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos que da el afán y la ansiedad una vez sembrado en nuestras vidas? Pues tristeza, soledad, sentimientos de culpa. Y el peor fruto que nosotros vemos en el afán y la ansiedad, visto como un árbol, es que después que crece, nos encerramos en una cárcel llamado yo, llamado usted. ¿Cómo es eso? Cuando una persona está en afán y ansiedad, escuche bien, cree o siente o pretende que el mundo entero tiene que detenerse a los pies de esa persona. Note usted que cuando alguien está, o cuando usted específicamente o yo estamos en un estado de afán y ansiedad, todos los que están a nuestro alrededor nos parecen lentos. Todos los que están a nuestro alrededor nos parecen insensibles. Y pretendemos que todo se detenga para que nos asista en ese estado de afán y ansiedad, o sea, en lo que causó el afán y la ansiedad, para nosotros resolverlo. Así que hoy continuamos hablando del afán y la ansiedad, porque el domingo pasado ya lo hicimos, y hoy vamos a ver, escuche cómo lo vamos a ver, cómo el afán y la ansiedad tiene usted que aprender a identificar el origen del afán y la ansiedad antes de caer en ellos, o ya estando en ellos, identificar el origen y entonces rendirse a la voluntad de Dios para que el Señor pueda sacarle de ahí y prevenir que el afán y la ansiedad destruya su vida. Hay algo que se llama la tiranía de lo urgente. Y quiero decirle, a modo de introducción o continuidad de la introducción, que la tiranía de lo urgente es precisamente el origen del afán y la ansiedad. En nuestro pasaje de Lucas 10:38 al 42, dice el versículo 38 que Jesús iba de camino con sus discípulos y que entró en una aldea y que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Hasta ahí todo está bien, hasta ahí todo va bien. Jesucristo era financiado en parte el ministerio de él, la vida de él, por Lázaro y sus hermanas. Pero parece ser, la Biblia no da detalles, parece ser que Marta era la mayor o era la encargada del hogar, porque en todos los episodios donde sale esta familia, Marta es la que tiene la voz cantante. Ella es la que manda a buscar a Jesús. Ella es la que reclama, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y después, ahora en este episodio, la vemos que ella es la que recibe a Jesús. Permítame explicarle lo que implicaba recibir a Jesús. Dice que mientras Jesús caminaba con sus discípulos, entró en una aldea y había una mujer llamada Marta que lo recibió en su casa. La palabra lo recibió en su casa en este pasaje no implica lo mismo que cuando usted y yo recibimos a alguien en nuestra casa. Nosotros recibimos una visita, una persona que llega de manera inesperada, que es posible que Jesús llegara de manera inesperada o es posible que él mandara a avisar que iba a llegar y lo recibió en la casa. Cuando usted y yo recibimos a alguien en nuestra casa, nosotros muchas veces tenemos un itinerario y no alteramos ese itinerario, sino que hacemos parte a la persona del itinerario que tenemos. Pero en la cultura judía no es así. El recibir a Jesús en su casa
escuche bien, implicaba que esta mujer tenía que hacerse cargo de él. Cargo de que le lavaran los pies, porque así era la costumbre, la cultura. A cargo de su comida, a cargo de las ropas, si la ropa estaba muy sudorosa. En otras palabras, ella estaba recibiendo a Jesús, para que usted entienda, y lo que implicaba era llegar a un hotel 5 estrellas, donde a usted le van a servir en todo momento, donde a usted le van a ofrecer lo que usted necesite, y usted no tendrá que hacer el más mínimo esfuerzo. Ese es un dato importante, porque ahora sabemos y podemos entender mejor la historia. Algunos leen esta historia y al llegar a la parte donde esta mujer está ocupada, está cargada con las cosas de la cocina, dicen, pero ella no tenía un sentido de prudencia. Ella tenía que sentarse a los pies de Jesús. Bueno, yo le hago la pregunta, y si ella se sentaba a los pies de Jesús, ¿quién iba a servirle a Jesús? ¿Quién iba a atender a Jesús? ¿Quién iba a hacer el servicio de 5 estrellas para Jesús? De darle lo que Jesús necesitaba en ese momento. De manera que aquí tenemos a una mujer que hizo lo correcto, lo recibió en su casa. Ahora, esta historia continúa diciendo que en el 39, versículo 39, que Marta tenía una hermana llamada María. Aquí vemos a Marta, María, y es posible que Lázaro no estuviera ahí. Es posible que sí, pero en esta cultura los quehaceres del hogar le tocaba a la mujer. Así que ella lo recibe para atenderlo, o sea, Marta para cuidarlo, para mostrarle sus afectos y cubrirle las necesidades de Jesús en ese momento y de sus discípulos. Y Marta tiene una hermana que se llama María, versículo 39, y escuche lo que hace María. María se sienta a los pies de Jesús. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice que Marta se sentó a los pies de Jesús, ¿pero a qué? A escuchar sus enseñanzas. De manera que aquí tenemos 2 personas, 2 hermanas, 2 amas de casa, y una decide recibir al Señor, encargarse de Él, y la otra decide sentarse a los pies de Jesús para escucharlo. Pregunto yo, ¿cuál de las 2 está bien o cuál de las 2 está mal? Las 2 están bien, las 2 han elegido, porque en la vida usted tiene que hacer una elección en todo momento. Y a veces usted no elige lo ideal, sino que usted elige lo real, basado en lo que usted está. En ese momento la necesidad de María era escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios hablando, Dios caminando en la tierra, y ella toma ese momento para escuchar a Dios directamente, que es Cristo. Pero la otra hermana, con un sentido de responsabilidad, lo recibe, y escuche lo que dice el texto, versículo 40. Pero Marta... Ese pero es en contraste con María. María se sentó a los pies de Jesús. Ojo, este pero no es un pero de negatividad. No es un pero de que María estaba bien y Marta estaba mal. Ese pero es simplemente un contraste para poner a María a los pies de Jesús y a Marta en otro lugar que no es a los pies de Jesús. Siga la historia. Estoy leyendo en la versión Reina Valera primero, que dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y en otra versión, que es la versión, Nueva Versión Internacional, dice: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. En otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que las 3 versiones nos dan suficientes datos para saber que María se sentó a los pies de Jesús y Marta, escuche bien, se dejó seducir por la tiranía de lo urgente. ¿Qué era lo urgente? La llegada de Jesús. Una llegada inesperada, una llegada que
que quizás no fue planificada con mucho tiempo. Eso es una urgencia. Definamos lo que es una urgencia. Una urgencia es una necesidad o falta apremiante de algo. Es o puede ser accidental, inesperada, casual, relativa y transferible. Así que la urgencia se da en el caso de que estas hermanas están en la casa y Jesús llega. Se convierte en una urgencia. Pregunto, ¿son las urgencias necesariamente malas? No, la urgencia no es necesariamente mala. Ahora, hay una diferencia abismal entre una urgencia y una prioridad. Escuche cómo se define la prioridad. La prioridad es lo que se considera más importante que otra cosa. Así que dentro de una urgencia puede haber una prioridad. Usted me dice, por ejemplo, mira, yo tengo una urgencia y tengo que ir a tal lugar en mi auto. Esa es tu urgencia. Ahora, yo tengo una prioridad dentro de la urgencia. ¿Cuál es? Pues no violar las leyes de tránsito, no ir corriendo desesperadamente para no tener un accidente. Así que dentro de la urgencia que se presentó, usted tiene una prioridad establecida que es a priori, es primero, es antes. Repitamos de nuevo, la urgencia es una necesidad o falta apremiante de algo. Esto puede ser accidental, inesperada, casual, relativa y transferible. La prioridad, por el contrario, es lo que se considera más importante que otra cosa. La prioridad está por encima. La prioridad no es impuesta. La prioridad es el resultado del razonamiento. No, la urgencia usted no razona, porque la urgencia ocurre y no hay razonamiento, no hay tiempo para razonar, porque la urgencia ha ocurrido. Pero en cambio, la prioridad, sí, la prioridad es sosegada, la prioridad es meditada, la prioridad es razonada y entonces resultado de un proceso. Permítame hacer una recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora. El título que estamos predicando hoy es Venciendo el afán y la ansiedad, identificando su origen y rindiéndonos a la voluntad de Dios. Hemos presentado inicialmente un pensamiento inicial, lo que se llama una tesis, para ser demostrada en el mensaje. ¿Cómo se demuestra esa tesis? Porque en el mismo pasaje que estamos predicando, esa tesis está ahí. ¿Cuál es la tesis? Escuche ahora. Vivir libres del afán y la ansiedad solo es posible si identificamos su origen y hacemos de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Eso hemos dicho hasta ahora. Hemos mostrado que el afán y la ansiedad siempre estarán alrededor nuestro, porque el afán y la ansiedad, escuche bien, nos envuelven, nacen de manera sutil y no nos damos cuenta. La presentamos como un árbol pequeño, un árbol que sembramos pequeño y ahora el árbol ha crecido y da frutos. ¿Cuáles son los frutos de este árbol llamado afán y ansiedad? Tristeza, soledad, amargura, sentido de que nadie está a mi lado a pesar de que uno está rodeado de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Porque el afán y la ansiedad te desconectan de la realidad que tú estás viviendo para someterte, escucha bien, en la tiranía de lo urgente. ¿Cómo lo vemos? Estoy recapitulando todavía en la historia de la visita que hace Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, capítulo 10, versículo 38 al 42 de Lucas, donde vemos, mis queridos hermanos, que dice la Biblia que mientras Jesús iba de camino con sus discípulos, Él entró en una aldea, o sea, en un barrio, en un sector pequeño de Betania, porque fue en Betania. Él entró y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¡Qué hermoso! ¡Qué bellos son las mujeres! Las mujeres tienen unas características que los hombres no tenemos, y es que son detallistas. Dice que lo recibió en su casa. Ya les expliqué
que recibirlo en su casa implicaba, no como en nuestra realidad ahora, sino que en la cultura judía, recibirlo en su casa era como ponerlo en un hotel 5 estrellas. Era decirle, siéntate, de llamar a alguien que le lavara los pies, porque las personas llegaban con los pies llenos de polvo y de lodo, porque las calles eran polvorientas. Era prepararle una bebida especial para que la persona comenzara a preparar el estómago para la comida. Era lavarle la ropa si la ropa estaba sudorosa y darle ropa para vestirse. En otras palabras, tenemos una mujer maravillosa llamada Marta que recibe a Jesús con el sentido bíblico de recibirlo en un hotel 5 estrellas. Dice la historia que esa hermana Marta tiene una otra hermana que se llama María. Y entonces dice que María decidió sentarse a los pies de Jesús, y escuche bien, y oía su palabra, dice. Y dice también la historia en el versículo 40 que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La otra versión dice, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. En otra versión dice que su hermana María se sentó a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Ven ustedes, no dice la cena, sino la gran cena. Había una gran cena porque Jesús no estaba solo. Jesús estaba con sus discípulos y tenía que ser bien atendido. De manera que hasta aquí termina mi recapitulación hasta aquí y establezco este principio. Tanto María como Marta son mujeres virtuosas, son mujeres especiales. Una, o sea, María, la menor, decide sentarse a los pies de Jesús. Marta decide encargarse de la cocina, encargarse de la gran cena, encargarse de los preparativos. Hermanos, ¿cuál es el problema entonces? Recuerde que le dije que el afán y la ansiedad tienen su origen en la tiranía de lo urgente. ¿Cuál era la urgencia? Jesús. Jesús llegó. Ahora Jesús se convierte en la urgencia de esa familia. ¿Y qué pasó entonces? Que el fruto del afán y la ansiedad se quedó mostrado o quedó evidenciado en la vida de Marta. Escuche cómo se ve. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí el problema no es que ella tuviera muchos quehaceres, el problema es que se preocupaba con muchos quehaceres. Otra versión dice que Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Si usted nota detenidamente este versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, este versículo 40, usted diría, bueno, pero usted tendría que concluir como voy a concluir yo. Pero ¿cómo puede estar una mujer, puede estar ocupada con la gran cena, ocupada con los preparativos de la gran cena y a la vez estar distraída? Porque ella dejó que la tiranía de lo urgente la desenfocara de lo prioritario, que era servir a Cristo, servir con excelencia, y se encargó, escuche bien, en las cosas de Cristo en vez de encargarse del Cristo de las cosas. ¿Qué era lo que ella debió hacer en ese momento? Juntar a su hermana María, juntar a Cristo y preguntar, escuche ahora, Jesús, tú has llegado. ¿Cuál es el plan que tiene para nosotras? ¿Qué tienes tú para nosotros? Jesús le hubiese dicho, voy a descansar, y quizás Marta hubiese dicho, yo voy a preparar algo a la cocina, voy a asegurarme de que las cosas queden bien. Ah, Jesús, y lo voy a hacer yo misma, porque yo no quiero darte nada que no venga de mis manos. Pregunto yo, ¿qué hubiese tenido de malo esa actitud? Nada, todo era bueno. María entonces decidió, Jesús, yo quiero escuchar de ti. Hermano, preguntémonos, ¿de qué hablaban María y Jesús? O mejor aún, ¿de qué hablaba Jesús con María? Obvio, no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que lo que ellos hablaban era algo muy bueno,
Porque usted verá que al final dice que Jesús le dijo a Marta, le dio una respuesta, no voy a decir cuál es todavía, que deja ver que lo que ellos hablaban era muy bueno. Pero yo me pregunto, ¿y lo que estaba en la cocina no era muy bueno? Era muy bueno también. Estoy estableciendo aquí que no hay una mujer que está bien porque está sentada a los pies de Jesús y otra mujer que está mal porque está sirviendo a las cosas de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Escuche ahora cuál es el problema. Dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Dice que Marta se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo: mire cómo funciona la tiranía del urgente que nos arropa, nos traga en afán y ansiedad. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Hermano, meditemos en esas palabras. Yo leí esas palabras y me reía porque se parece mucho al idioma español. Obvio, Jesús habló en arameo y las palabras aquí son griegas porque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos unas palabras en español que muchas veces nosotros herimos, ofendemos, lastimamos, lanzamos dardos y lo hacemos de manera sutil. Como por ejemplo decimos, esa persona me ha hecho daño, pero yo le perdono. Y lo decimos de una manera sutil, como queriendo decir, esa persona es mala, yo soy bueno, pero todo está bien. Aquí esta mujer va donde Jesús y su error, escuche bien, su error, según el hilo de pensamiento de la historia, en Lucas 10, 38 al 42, no fue cocinar para Jesús, no fue atender a Jesús, fue que ella, escuche, trató de cambiar el plan de Jesús para que Jesús entrara en el plan de ella sin conocer cuál era la voluntad de Jesús. Eso se llama la tiranía del urgente. Ahora bien, hagamos aplicación. ¿Cuántas veces usted y yo no hacemos eso mismo? ¿Cuántas veces usted y yo nos levantamos y decimos, Señor, hoy que no llueva, porque yo tengo que hacer esto y hacer aquello? Pero si esa es la voluntad de Dios, ¿por qué usted, en vez de pretender que hoy no llueva, usted mejor no le dice a Dios, Señor, que hoy sea un día maravilloso donde tú guíes mi vida? No importa si llueve, si hace sol, si hace frío o calor, que tú me estés cuidando. ¿Ven la diferencia de cuando uno tiene las prioridades bien puestas y no se deja llevar de lo urgente o de la tiranía de lo urgente? Muchas ocasiones queremos acomodar a Dios a nuestras cosas, cuando lo que deberíamos hacer es acomodar nuestras cosas a la voluntad de Dios. Esta mujer deja la cocina, viene corriendo de manera introspectiva y mirando a la hermana, y si era dominicana, puertorriqueña o cubana, yo me imagino la mirada que le dio a María cuando le estaba hablando a Jesús. Usted se la imagina también. Habló a Jesús, pero no estaba mirando a Jesús. Señor, yo estoy haciendo todo y esta, yo me imagino el evento y Jesús la mira y la escucha, porque Jesús es así. Jesús la escucha, mis queridos hermanos. Dice que cuando ella, en otra versión dice que ella le dijo a Jesús, escuche, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Uy, esto sí que está fuerte. ¡Ay, qué fuerte! ¿Usted entendió lo que ella le dijo a Jesús? ¿Usted lo entendió de verdad? Bueno, si no lo entendió, piense un momentito la respuesta que le dio Adán a Jesús
Cuando Jesús le dijo, escuche bien, cuando Jesús, Dios, porque Dios es Jesús, Jesús es Dios, cuando Dios preguntó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? No, no fui yo el problema fuiste tú, que la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. O sea, si tú no me lo hubiese dado, yo no hubiese comido. ¿Ven usted esta pregunta, hermano? Una pregunta es una bomba, es una dinamita que esta mujer ha soltado. Le dice, Señor, yo he analizado desde mi estado de ansiedad y afán, desde esta cárcel de la tiranía y lo urgente, yo he analizado que tú estás cometiendo un acto de injusticia, dejando que mi hermana esté sentada a tus pies cuando yo estoy haciendo todo el trabajo. Hermano, eso lo hacemos nosotros todos los días. Aunque usted y yo no querramos razonar, y esta es otra aplicación, usted y yo hacemos eso todos los días con Dios. Nosotros queremos que Dios adapte su voluntad, su espacio, su tiempo, sus propósitos a nosotros. Y le decimos a Dios, lo queremos de esta manera. Queremos llegar hasta este lugar, pero queremos que las curvas las conviertas en rectas, que las rectas las conviertas en paralelo, que las calles que no se encuentre hace que se encuentre. Y Dios dice, pero lo que tú me estás pidiendo es muy complicado. Déjame yo guiarte el carro. No, Señor, yo quiero ir, pero yo quiero guiar el carro. Estoy hablando del carro de tu vida, estoy hablando del carro de mi vida. Y no sabemos que a 2 esquinas la calle está cerrada y no vamos a poder pasar. Y vamos a tener que volver a clamar, Señor, ayúdame, me dejaste. Y el Señor mira y dice, no, me dejaste tú desde el mismo momento que te montaste y saliste en tus expectativas, en tu afán y en tu ansiedad. El error de Marta, lo repito, no sé cuántas veces lo he dicho, no fue cocinar para Jesús, no fue no sentarse a los pies, fue dejar que la tiranía del urgente la envolviera, le sacara su capacidad de razonar y ahora ir a Jesús a reclamarle, tú eres injusto, estás cometiendo un acto de injusticia, yo tengo todo el trabajo y mi hermana no me ayuda y tú no le dices nada. Hermano, vencer el afán y la ansiedad solo es posible si identificamos su origen y hacemos de la voluntad de Dios nuestra prioridad. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo termina la historia? Oiga lo que Jesús le dice. El Señor le dijo, mi apreciada Marta. Hermano, estas palabras a mí me pusieron a meditar cuando yo leí en esta versión. Porque si hubiésemos sido usted y yo, que nos acusan de injusto, que nos acusan de intolerante, de no estar atentos, usted y yo hubiésemos hecho un escándalo, pero dice que Jesús la mira y le dice, apreciada Marta. ¿Sabes qué yo aprendo de esto? Porque hay un principio de psicología. Y yo no estoy aquí predicando psicología, pero hay un principio que una persona que está en afán y ansiedad no se le grita, no se le reclama, sino que hay que empáticamente acercarse, ponerle la mano en el hombro y decirle, sí, ven, yo te voy a ayudar. Siéntate un momentito, detente, porque, escuche bien, la persona en afán y ansiedad no está en capacidad de razonar lo que está pasando a su alrededor. Y Jesús hace esto con Marta. Le dice, mi amada Marta. Hermano, es como si le dijera, mi muchachita linda, mi bebecita. Porque Jesús está hablando desde su paternidad eterna, o desde su eterna paternidad para con nosotros. Y le está diciendo, hijita mía, muchachita mía, bebé mía, cálmate. Escuche cómo él le dice, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Parémonos ahí. Ese es el problema del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad no nacen en el problema per se que usted está resolviendo. El problema es que usted tiene una bolita que usted no sabe lo que es. Ese es el problema. ¿Cómo se resuelve eso? Inicialmente yendo al médico. El médico te va a mandar donde un especialista. El especialista te va a hacer unos estudios. Los estudios van a revelar lo que tienes. Cuando revele lo que tienes, van a hacer un tratamiento.
cuando hagan un tratamiento, tú vas a tener que meterte, escucha bien, en un proceso. El problema del afán y la ansiedad no es la bolita. El problema del afán y la ansiedad es que nosotros, al no saber de qué es la bolita, nos hacemos un mundo en nuestra cabeza de detalles que son conjeturas porque no tienen ni explicación bíblica, ni científica, ni lógica, ni razonables. Y eso nos mata. Jesús le dice, tu afán y tu ansiedad no es por lo que me estás cocinando, no es porque María esté sentada, es porque estás muy ocupada en los detalles. En otras palabras, tú estás ocupada en lo que tú no tienes control. Y escuche cómo Jesús concluye. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en el mensaje anterior que prediqué? No te afanes, observa y aprende en Mateo 6, 24 al 34. Recuerden ustedes que Jesús dice, la pregunta, ¿cómo dejo de afanarme? Busca del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues Jesús aquí se lo dice otra vez, le dice en el 42, hay una sola cosa por lo que vale preocuparse. ¿Cuál es? El reino de Dios. En otras palabras, aclaro, no le está diciendo que no se preocupe por cocinar, sino que si te vas a enfocar en detalle, enfócate en los detalles del reino de Dios y su justicia. Y él le dice, María la ha descubierto. Pregunto, hermano, ¿hemos usted y yo descubierto cuál es la prioridad en nuestras vidas? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Lo hemos descubierto? Porque María lo descubrió. La pregunta, ¿dónde María descubrió eso? Sentada a los pies de Jesús en un tiempo de oración, en un tiempo de escucha. De hecho, dice el texto antiguo, no dice que ella se sentó al lado de Jesús. Dice literal, escuche bien, que ella se dejó sentar al lado de Jesús. Aleluya. Porque ¿quién se sienta al lado de Jesús por inspiración propia, por deseo propio? Fue que Jesús le puso el impulso, el deseo, y ella se sentó. Jesús le dice, Marta, Marta, amada mía, muchachita mía, hijita mía, estás demasiado preocupada por los detalles. Escucha, si te vas a enfocar en los detalles, que sean los detalles del reino. Y a propósito, Marta, María ha descubierto, dice, lo mejor y nadie se lo quitará. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo concluimos entonces, mis amados hermanos? Concluimos que esta historia, pidiendo que esta historia nos sirva a usted y a mí para identificar dónde estamos en cuanto al afán y la ansiedad. Todas las estadísticas, y lo mostré el domingo pasado, todas las estadísticas muestran que la enfermedad del siglo XXI ya no es el cáncer, no es el SIDA, no es ni siquiera el COVID, es el afán y la ansiedad y los resultados de esa depresión maldita que está acabando con la gente, ese estrés que se está comiendo a la gente por dentro. Ya han descubierto tipos de cáncer como efecto del afán y la ansiedad. Pues nosotros tenemos que identificar dónde estamos en cuanto al afán y la ansiedad. O sea, no, pastor, yo soy una persona calmada. Yo sé. El afán y la ansiedad no tiene que ver necesariamente que tú seas temperamentalmente calmado o no. Tiene que ver en dónde están los detalles de tu mente. Está tu mente enfocada en los detalles de algo que está pasando y tú no sabes cómo vas a solucionarlo. Y eso te vuelve y vuelve y tú dices, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Eso es afán y es ansiedad. Y dice el Señor, eso se corrige estando a mis pies. Es lo que Él le dijo a Marta. Usted dice, ¿dónde lo dice? Pues míralo aquí. Dice, tan inquieta estás con los detalles. Hay una sola cosa por la que vale preocuparse, la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En otra versión Jesús le dice, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Mis amados hermanos, si ya estamos en un episodio de afán y ansiedad en nuestras vidas, tenemos que detenernos.
Tenemos que detenernos porque de lo contrario, hermano, los sufrimientos van a llegar y los sufrimientos muchas veces no son reversibles. Y si estamos en ese episodio de afán y ansiedad, lo que tenemos que hacer es buscar, como dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, o sea, quedarnos a los pies de Jesús por un tiempo y dejar que todo lo demás fluya y Dios ha de obrar. Es como el Señor dice en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es dejar que fluyan las cosas como tengan que fluir. Alguien dijo una vez, había un general que estaba enfermo y había que operarlo, y el general era un dictador y él era el presidente de ese país, y había que operarlo, y los que estaban al lado, los edecanes, los sirvientes, estaban al lado, y el médico llegó para operar, y cercaron al médico y le preguntaron: ¿y qué pasa si se muere nuestro general cuando usted lo esté operando? Estaban en ansiedad, en afán, y el médico calmado lo miró y dijo: si se muere, hay que enterrarlo porque a los 3 días hiede. En otras palabras, es una actitud de ser realista y depender en las manos de Dios y no depender de cosas que usted no sabe si van a suceder. Marta, Marta, María está sentada a mis pies. Tú estás cocinando, sigue cocinando, pero no te enfoques en los detalles, porque ya María ha escogido lo mejor y esto no le será quitado. Ojalá que esto nosotros lo imitemos. Padre,